Este pasaje de Efesios 2, 8 y 9 es uno de los más citados durante la Reforma Protestante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje fue central en la defensa de la doctrina de la justificación solamente por gracia frente al sistema opositor de la fe. Calvino dedicó una sección muy amplia de su tercer libro, Institución de la Religión Cristiana, solamente para explicar la salvación por gracia, y cita una y otra vez Efesios 2, 8 y 9. Martín Lutero llamó a Efesios la carta más pura del Evangelio. Martin Lloyd-Jones dedicó una serie completa a Efesios 2, del 1 al 10, durante años, para enseñarlo en la capilla de Westminster. Y tiene múltiples sermones solamente en este pasaje, y escribió un libro llamado God's Way of Reconciliation, y dedicó varios capítulos de ese libro solamente a Efesios 2, del 1 al 10. Y él dijo: si quieres saber qué es el cristianismo, léelo en Efesios 2. Carlos Spurgeon, el famoso predicador londinés, predicó muchos sermones solamente de Efesios 2, 8 y 9. Tiene un sermón llamado Por gracia sois salvos, otro llamado Salvación por gracia, otro El excelso amor de Dios. Para Carlos Spurgeon, Efesios 2 era como dinamita evangelística. Él dijo: no hay versículo, en referencia a Efesios 2, 8 y 9, no hay versículo en toda la Escritura más humillante para el orgullo humano y más exaltador de la gracia de Dios que Efesios 2, 8 y 9. R.C. Sproul también enseñó, cuando en sus enseñanzas sobre la gracia, Efesios 2 era obligatorio para él. Lo usó para enseñar de manera sistemática, detallada, desmenuzada, la depravación total, elección, gracia soberana, sola gratia y sola fide, solamente la gracia, la fe. Y para algunos de ustedes que quizás están familiarizados con términos de teología, en solamente 10 versículos, Efesios 2, del 1 al 10, se puede encontrar la antropología, que es el estudio del ser humano. Se puede encontrar la armatología, que es el estudio del pecado; soteriología, que es el estudio de la salvación; cristología, el estudio de Cristo, obviamente; escatología, el estudio de los últimos tiempos; eclesiología, el estudio de la iglesia; y ética cristiana. No muchos pasajes concentran tanta teología en tan poco espacio como Efesios 2, del 1 al 10. Entramos en un pasaje entonces, hermanos, que no se puede tratar con ligereza. Este pasaje ha moldeado doctrinas, este pasaje ha alimentado reformas cristianas, este pasaje ha humillado orgullo de movimientos, este pasaje ha salvado almas, este pasaje ha sostenido iglesias, este pasaje ha inspirado miles de predicaciones, muchos libros, tratados, pero Pablo lo escribió a final de cuentas para creyentes ordinarios, normales, comunes en la iglesia de Éfeso. Pablo no tenía en la mente a académicos, no tenía en la mente a la élite cristiana como a un grupo súper sofisticado de cristianos de alto entendimiento. Él simplemente le escribe a la iglesia que necesita entender lo magnífica que es la salvación. Para que la iglesia, para que usted y yo entendamos la gran obra que Dios hizo al rescatarte a ti y a mí de la maldad. Y es lo que haremos en ese pasaje, tratar de explicar la gloriosa salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús. Y debo reconocer, entro a esos pasajes, pienso en Romanos y hay una clase de temor. No me siento con la completa capacidad de poder hacerle justicia a esos pasajes, pero confío que el Señor nos dé entendimiento y nos ayude a producir su Espíritu Santo convicción de pecado y fortalezca nuestra fe. Pero para entender nuestro pasaje el día de hoy, que va a ser los versículos 4, 5 y 6 solamente, necesitamos regresar brevemente a los versículos 1 y 3 de Efesios 2, que recuerdan vimos la semana pasada,
Efesios 2 comienza diciendo que Él, Cristo, Él, Dios, nos dio vida. ¿Y en qué situación estábamos nosotros? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y después dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, seguíamos la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo está orquestada, está guiada por el príncipe de la potestad del aire, ese Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo dice, tú y yo estábamos también en ese grupo. Tú y yo estábamos también muertos en delitos y pecados. Tú y yo seguíamos la corriente, las modas, la tendencia de este mundo perdido y sin Dios. Y después dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, esa era nuestra genética, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto obviamente humilla a cualquiera de nosotros. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Vio en ti algo mejor que en los demás? Claro que no. ¿Vio en ti una ventaja? ¿Tenías tú algo especial que no tenían los otros seres humanos? Pablo dice, no, tú y yo vivíamos igual que ellos. Estábamos igual de muertos en delitos y pecados, igual que todo el mundo. No había nada bueno en ti ni en mí. La única solución entonces tenía que venir de arriba, tenía que venir de Dios. Y lo que necesitábamos no era ánimo, no necesitábamos consejos, necesitábamos rescate. No necesitábamos motivación, necesitábamos vida porque estábamos muertos. Y en esa condición, en esa oscuridad, en esa muerte, en esa condenación, ira, perdición, la palabra de Dios interrumpe en el versículo 4 con dos palabras sencillas, pero que han cambiado la historia de millones. Y el versículo 4 comienza diciendo, pero Dios, usted y yo estando muertos en delitos y pecados, pero Dios. Y aquí no dice, pero nosotros logramos mejorar. Tampoco dice, estábamos muertos en delitos y pecados, pero decidimos buscarlo. No, no dice eso. Tampoco dice, pero aprendimos a vivir mejor. Estábamos mal, pero logramos un poco de vida. No, por supuesto que no. Dice con toda claridad, pero Dios. Cuando no había movimiento en ti y en mí, cuando no había mérito en ti y en mí, cuando no había esperanza en nosotros, Dios intervino de manera soberana. Y hablemos de dos puntos solamente el día de hoy y algunos subpuntos. Número 1, la razón de la salvación. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios. La razón de la salvación, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Y aquí hagamos una pausa. Versículos 1 al 3 hablan de nuestra condición, el problema, estábamos muertos. Versículos 5 y 6 muestran la solución. Hay un problema, hay una solución. Pero el versículo 4 en medio nos dice cuál es la razón, por qué Él nos salvó, cuál fue la motivación de Dios. Antes de hablar de lo que Dios hizo, primero Pablo habla de por qué lo hizo, quién es Dios. La salvación no procede, la salvación no nace del potencial humano, nace completamente en el carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y el versículo 4, comencemos primero con esas dos palabras, pero Dios, y hay un giro aquí increíble. Después de 3 versículos hablando del enfoque completo, del hombre muerto, delitos, pecados, esclavizado, culpable, condenado, el sujeto es el hombre, esa es su condición. Pero hay un giro aquí muy drástico y en lugar de hablar ahora del hombre y su condición, Pablo hace un giro, pero Dios, el hombre estaba muerto, pero Dios, éramos esclavos, pero Dios, el hombre seguía la corriente, sí, pero Dios, el hombre era hijo de ira, pero Dios. Y esta palabra pequeña es para mostrar una enorme diferencia. Un contraste gigante, dramático entre la condición perdida antes de Cristo y nuestra nueva condición ahora en Cristo, de muerte eterna a vida eterna. Y es muy claro,
El hombre no fue evolucionando, el hombre no fue mejorando espiritualmente, fue completamente, únicamente, absolutamente Dios el que interviene. Pero Dios muestra también que el problema no era de Dios, era el hombre. Usted y yo estábamos perdidos y Dios tiene que intervenir, y fue Dios quien inició y quien ejecutó la salvación que Pablo va a describir. Esas dos palabras pequeñas, pero Dios, dice Martin Lloyd-Jones, en cierto sentido contienen todo el Evangelio. Ahí cambia toda la historia para usted y para mí. Pero Dios, hay algo semejante, por ejemplo, en Génesis, la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y pensaron que todo había acabado. Y José les dice: ustedes pensaron mal para mí, causarme un malestar. Pero Dios, pero Jehová, pero el Señor tomó todo eso y dio un giro drástico para bien. Es algo semejante a lo que hace Pablo aquí, pero con un tema mucho más grande. Y esas dos palabritas, de aquí cuelga el destino de toda persona que haya existido en la obra que Dios hizo para salvar al pecador. Tú y yo éramos hijos de ira, merecíamos una eternidad en los tormentos del infierno, merecíamos estar eternamente separados de Dios, hasta que esas dos palabras resuenan con fuerza. Pero Dios, en lugar de derramar su ira justa sobre ti, yo merecía ir al infierno eternamente, merecía estar separado de Dios, pero Dios, en lugar de derramar justamente su ira, su castigo sobre mí, en lugar de eso, envió a Jesucristo para tomar nuestro lugar. En lugar de eso, pero Dios, por toda la eternidad, en vez de derramar su ira sobre mí, por toda la eternidad, más bien me va a mostrar las riquezas de su misericordia a través de Jesús. Y tenemos que alabar y agradecer a Dios eternamente por ese pequeño pero. Sin ese pero, sin esa intervención de Dios, no tendríamos ninguna esperanza. Pero el versículo sigue diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. La palabra misericordia implica tener compasión hacia quien está en miseria. No es una simple lástima. Tú puedes ver a una persona, a un niño en la calle con hambre, con necesidad. Alguien puede sentir lástima y no hacer absolutamente nada. Me da lástima ese niño que no ha comido. Eso no es misericordia. Misericordia es acercarte. Ves a alguien que no es digno, ves a alguien incapaz, ves a alguien en miseria, vulnerable. Misericordia es inclinarte para rescatar, para ayudar. Es una compasión que mueve a hacer algo. En el Antiguo Testamento, la palabra misericordia tiene que ver con el amor entrañable de una madre que viene desde las entrañas. Es un sentimiento muy profundo. Piensa en una mamá, el amor tan grande que tiene por su hijo o por su hija que está en una situación complicada, siente eso desde muy profundo en ella y le mueve a hacer algo. Bueno, la palabra misericordia tiene una comparación semejante a esta, una compasión muy profunda que mueve a hacer algo. Pero notar también en Efesios 2:4 que Dios aquí no dice que Él posea misericordia, dice que Él es rico en misericordia, y el punto aquí es que Él no posee misericordia, Dios es misericordia. Y dice que es rico porque es inagotable. Para Dios derramar misericordia es únicamente actuar en congruencia con quién es Él. Misericordia es Dios, siendo Dios mismo. Él es misericordia. Pero también la Biblia dice que Dios, que es rico en misericordia, dice que es rico. No solamente que tiene misericordia, pero Él es rico. Él es la fuente de toda misericordia. La misericordia es natural para Él. Esa es su naturaleza, su disposición. Cuando Él muestra misericordia, lo hace con todo su corazón. Se deleita en mostrar misericordia. Y la Biblia dice que Dios es rico en varias cosas. Por ejemplo, Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Efesios 1:7. Conforme a las riquezas de su gracia. Efesios 3:16, conforme a las riquezas de su gloria. Él es rico en varias cosas, pero cuando Pablo habla de riquezas en misericordia, riquezas tiene que ver con una riqueza inagotable. Humanamente hablando,
Alguien puede ser muy rico, pero hay un límite. Alguien puede ser muy rico y tiene ciertos millones de dólares, pero puedes contarlos. Cuando se habla de riquezas de Dios, es para entender que Dios es una fuente que no se puede agotar jamás. Es rico en misericordia, tiene misericordia inagotable. En Éxodo 34, me encanta este pasaje que vimos hace algunos jueves. El Señor, Jehová, Dios el Todopoderoso, se presenta ante Moisés y Dios mismo se presenta así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y compasivo. Lo primero que revela de él es que es misericordioso. Nehemías 9:17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero dice Nehemías, pero tú eres Dios, que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, no los abandonaste. Él es Dios y Él es misericordioso. Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Él es rico en misericordia. Él es misericordia y es una fuente inagotable de misericordia. Pero también es importante entender, hermanos, que Dios es rico en misericordia, pero también es justo. Su misericordia no contradice su justicia. Nosotros merecíamos castigo, merecíamos juicio, sí es verdad, pero Él es rico en misericordia. Y su misericordia extiende su bondad, su buena voluntad hacia los culpables que merecen juicio. Nosotros éramos ricos en pecado, fuimos rescatados por Dios, quien es rico en misericordia. Nosotros abundante en delitos y pecados, en maldad, en perversión, Él abundante, inagotable en misericordia. John Stott dice que si Dios hubiera sido solamente justo, si Él solo fuera justo, usted y yo estaríamos condenados, no habría chance de nada. Si Dios hubiera sido solamente amor, Él habría comprometido su justicia. Pero si Él es rico en misericordia, encuentra el modo de salvar sin dejar de ser santo. Él es rico en misericordia, pero también el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y Pablo añade aquí otra capa, no solamente es misericordioso, pero también tiene un gran amor. La palabra amor, que es muy familiar para todos nosotros, es la palabra ágape aquí, que es una clase de amor que proviene de Dios, es una clase de amor que se sacrifica, no es una clase de amor de ese amor que tiene erotismo, no es esa clase de amor de amigos, no es esa clase de amor que solamente tiene empatía. La clase de amor de la que habla Pablo y la clase de amor que demuestra Dios es ese amor que pone al otro antes que a uno mismo. Es esa clase de amor que busca el bienestar del otro y no mide el costo para conseguir el bien del otro. Un amor inmerecido, un amor que sacrifica, lo entrega todo para que la otra persona esté bien. Es la clase de amor de la que habla Pablo. Pero note también que Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia, la palabra amor ya tiene demasiado peso. Pero Pablo le agrega otra palabra, su gran amor. Para darnos a entender, es un amor abundante, inmenso. La palabra ágape ya es pesada en sí mismo, pero es un gran amor, un ágape inmenso. Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores, muertos, indignos, cuando estábamos en esa condición, murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, ve qué clase de amor es ese. Que tú y yo, siendo pecadores y merecedores, rebeldes, aún así Cristo mostró su amor por nosotros. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos amó de tal manera que Cristo dio su vida por nosotros. Y observe el orden aquí en Efesios. Su amor no fue una respuesta a ti y a mí. Él no vio que mejoramos y entonces nos amó.
Tampoco fue una reacción a que tú y yo le estábamos buscando y entonces él vio y dijo, por ahí Víctor, veo algo diferente en él, veo que está buscándome, déjale amo. No, no fue así. El amor de Dios fue una iniciativa soberana. El amor de Dios toma todo el mérito humano y lo hace a un lado y coloca nuestra salvación únicamente en el amor gratuito de Dios. ¿Por qué te amó Él? Porque Él decidió hacerlo en su soberanía, por su propia voluntad. De hecho, esta frase pequeña, por su gran amor, es la causa del pero Dios que es rico en misericordia. ¿Por qué lo hizo? Por su gran amor. Por su gran amor, Él interviene. Por su gran amor, Él expresa su misericordia de manera abundante, solamente por amor. Pero el texto añade también, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados. Por su gran amor. El amor de Dios, repito, no fue provocado por tu vida. El amor de Dios no fue provocado porque tú hiciste algo atractivo. Dios, hermanos, no es que Él nos amó porque nos salvó. No sé si puedo expresar esto. No es que te salvó, te rescató, te adoptó y después te amó. Fue al revés. Porque te amó, te adoptó, te salvó, entregó su vida por ti. Y nos amó con un amor imposible de medir, con un amor imposible de entender. Cuando estábamos en el lodo cenagoso, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no había ningún atractivo en nosotros, cuando al contrario éramos rebeldes a Él por completo, en esa condición nos amó. No es que mejoraste y hubo algún progreso espiritual y entonces Dios te amó. Dice Pablo, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados. Dios sabe lo que tú y yo hicimos y quiénes éramos nosotros, pero su grande amor por nosotros, por su grande amor, nuestra culpa fue pagada en la cruz. El juicio contra nosotros fue satisfecho por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. No solo nos perdonó, pero Cristo murió por nosotros. Éramos nosotros ofensores. Nosotros provocamos la crucifixión y en esa condición Él nos amó. Por eso Cristo en el libro de Juan dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa clase de amor por quienes no lo merecen hace la salvación posible. Por eso algunos llaman a la gracia escandalosa, porque ¿cómo explicar que tú y yo éramos rebeldes? Nosotros llevamos a Cristo a la cruz. Nuestros pecados lo tienen allí en la cruz. Y Él nos ama, aún sabiendo lo que somos, aún sabiendo que seríamos ingratos. Hay un himno llamado Oh amor de Dios, tu inmensidad, algunos quizás lo conocen. Hay una estrofa que si la traducimos literalmente de su original, dice algo así: si llenáramos de tinta el océano y los cielos fueran hechos un pergamino, si cada tallo en la tierra fuera una pluma y cada hombre un escriba por oficio, para escribir el amor de Dios en lo alto se agotaría el mar entero y ni el pergamino podría contenerlo todo. Así se extendiera de cielo a cielo. Dice este himno, mira, si el mar fuera pura tinta y cada plantita, cada zacate fuera una pluma y tú y yo fuéramos escritores y todos los seres humanos tomáramos y escribiéramos y el cielo completo se convirtiera en una hoja en blanco y todos escribiéramos del amor de Dios, dice este himno, nos acabaríamos la tinta del mar. Y ese pergamino no lograría explicar el amor de Dios, aunque fuera enorme y abarcara todo el cielo completo. Qué grande es el amor de Dios por usted y por mí, que nos salvó siendo pecadores, siendo indignos, siendo rebeldes. Pero vamos al punto número 2, que es la acción de la salvación. En el versículo 4 vemos el corazón, la razón, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó, aún estando muertos en pecados. Pero ahora vamos en sí a la acción de la salvación. Primero la razón, pero ahora vemos esa poderosa mano de Dios actuando, su corazón, lo que le motiva, pero ahora su mano ejecutando la salvación. Dice
la palabra de Dios, que nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Pablo no solamente dice que Dios nos salvó, pero nos dice cómo nos salvó. ¿Qué hizo Dios a nuestro favor? Y dice Pablo, nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales, y todo es juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos resucitó, nos sentó. Primero dice Pablo que nos dio vida juntamente con Cristo, y eso es la regeneración. Y hasta aquí Pablo quiero dejar en claro una cosa. Pablo no ha descrito, la Biblia no describe al hombre como un pecador enfermo, como un pecador confundido, o como un pecador, al hombre como debilitado. Se nos describe como un muerto espiritualmente. Y eso cambia toda la naturaleza de la salvación. Porque si el hombre estuviera herido nada más, pues la salvación podría entenderse como cooperación entre Dios y el hombre. Si el hombre estuviera ahogándose en el mar, porque hay gente que piensa que la salvación es como un hombre que se está ahogando y alguien le tira un salvavidas y una cuerda y le dice, agárrate de allí. Si la salvación fuera que el hombre solamente está débil, se entendería como que cooperamos con Dios. Pero más bien, Pablo no deja en ningún lugar un espacio para algo así. Estábamos muertos en delitos y pecados. Si tienes a un hombre ahogado en el mar y tú estás en un barco y el hombre ya está boca abajo y tiene el color de un muerto y le arrojas a un salvavidas y una cuerda y le dices, hey, agárrate, ¿qué esperas que haga ese hombre? Absolutamente nada, no puede. La salvación, hermanos, no es una cooperación del 95% Dios y 5% tú. No es como que una parte la hace Dios, pero a ti te toca hacerle el favor a Cristo de recibirlo. A ti te toca hacerle el favor porque Él está tocando a tu puerta y dices, sí, yo te hago el favor de abrirte mi vida, de darte una oportunidad. Hay una camioneta en Zacualco y cada vez que paso tiene un letrero de alguien que no se entendió mal un versículo. Pero la camioneta dice, dale una oportunidad a Cristo. Y después dice, si no te gusta, si no te convence, el diablo te recibe de regreso. Pero es como, dale una oportunidad a Cristo. Como si Él estuviera tratando de convencerte a ti de algo bueno. Como si fuera un plan en el que Él y yo trabajamos juntos. Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Un cadáver no responde, un cadáver no coopera, un cadáver no decide. Hay una parte en la fe, pero la produce Dios también. La salvación no puede ser un proyecto compartido entre Dios y el hombre. No es que Dios hizo su parte y ahora Él está esperando allí a ver si tú respondes, a ver qué más puedo hacer por Alejandro, qué más puedo hacer, a ver si me hace el favor, a ver si responde, a ver si contribuye al final. Más bien es que Dios intervino cuando no había capacidad de respuesta de nuestro lado. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Cristo en Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice llamará su nombre Jesús porque Él intentará salvar. Tampoco dice llamará su nombre Jesús porque Él facilitará la salvación. Dice que Él salvará. Y esa es la grandeza del Evangelio, que Dios salva al pecador muerto en delitos y pecados. Por eso Pablo puede decir con un asombro, certeza y de manera absoluta que nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Y la acción no nació en el pecador. Vino de Dios, que Él produjo en ti y en mí vida, abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento, nos dio fe para poder responder a este llamado. Juan 1, 12 y 13, que conocemos bien, el nuevo nacimiento no se produce por voluntad humana. Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero después sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan deja fuera, descarta completamente
¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? No fue por herencia, no fue por sangre, no fue por voluntad humana, por impulso del ser humano, tampoco por una decisión muy profunda de ti. Dice, no fue voluntad de varón. Dice Juan con toda claridad, llegamos a ser hijos de Dios por Dios. El nacimiento espiritual es de Dios, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Juan 5:21, porque el Padre, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y la iniciativa es del Hijo y el verbo es Él da vida. ¿Quién lo decide? Él da vida a quien Él quiere. Aquí no dice que ofrece vida, dice claramente Él da vida. Obviamente otros pasajes hablan de Él ofreciendo vida, pero es un tema para otra ocasión. En Juan 3, cuando habla del nuevo nacimiento, Jesús y Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Forzosamente tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, pues es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, solo oye su sonido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué dice Juan? Que el nuevo nacimiento es necesario. ¿Qué dice Juan? Que es una obra del Espíritu. Y es una obra soberana, así como el viento sopla de donde quiere. Si no entiendes cómo, ni a dónde va, ni de dónde vino, así es la obra del Espíritu Santo, que produce vida. Y la regeneración no es autogeneración, no la produje yo. Es una acción que el Espíritu Santo hizo en ti e hizo en mí. En Tito 3:5, un pasaje que es importante aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó no por algo tuyo y mío, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y la palabra regeneración aquí en Tito viene de la palabra nuevo nacimiento, nueva génesis. ¿Cómo nos salvó? Porque Él produjo en ti vida nueva que antes no existía, no por obras, por misericordia, mediante regeneración, y todo fue por el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en la salvación? Que Él nos dio vida. Y Él no nos mejoró, nos dio vida. No reformó al viejo Alejandro y le hizo algunos cambios. No tomó tu vida y la mía y nos maquilló, nos hizo algunos ajustes, nos hizo unas mejoras a una versión nueva de ti y de mí. Estábamos muertos, nos dio vida nueva. Y no cualquier vida, pero Pablo dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa nueva vida es de la naturaleza de Dios. Llegamos a tener vida espiritual por estar unidos a Cristo. Ahora tenemos la naturaleza de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechos nuevos. Ahora podemos, con la naturaleza de Dios en nosotros, buscar las cosas de arriba y ya no las de la tierra. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo. Y eso es tan increíble que Pablo en un paréntesis dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, algunas versiones lo ponen entre signos de exclamación. Por gracia sois salvos. Y creo yo que Pablo aquí no puede contener la adoración, la doxología, que como es común en él en el capítulo 1, simplemente no puede dejar de alabar a Dios. Por gracia sois salvos. Él dice, mira cómo estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces de cualquier cosa. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos salvó, con que nos amó, nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, por gracia sois salvos. Pero dice no solamente que nos dio vida, pero también dice que nos resucitó juntamente con Él. Y esas partes doctrinales, ¿qué significa que nos resucitó juntamente con Él? Además de la regeneración, fuimos resucitados con Cristo. ¿Pero cómo? El creyente está fuertemente unido a Cristo, de modo que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Cuando Él se sentó a la diestra del Padre de Dios,
del Padre, nosotros nos sentamos con Él. Todo es por nuestra posición en Cristo, no por nosotros. Esto nos da una nueva identidad con Cristo. Para entender qué significa esto de que nos dio vida, produjo vida nueva, nos dio una nueva naturaleza, pero nos resucitó con Cristo. ¿Qué es esto? Romanos 6, versículos 3 al 11. En Romanos 6, el pasaje es un poquito largo. ¿O no sabéis, dice Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Pero después dice Pablo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa haber resucitado con Cristo? Que recibimos una nueva naturaleza y que morimos al pecado. Lo que ocurrió a Cristo repercute en nosotros, es decir, haber resucitado con Cristo implica que la muerte ya no te domina a ti ni a mí. Implica que ya no estamos bajo el dominio del pecado que nos ataba a la muerte, que cuando Cristo resucita, el pecado y la muerte ya no dominan sobre Él, y si nosotros hemos muerto con Él y hemos sido resucitados con Él, implica que ahora tú y yo tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Haber sido resucitado con Cristo significa que el día de hoy la lascivia, la lujuria, el robo, la mentira, la envidia, el orgullo, las maldiciones, ya no estás bajo ese yugo de esclavitud. Cristo venció al pecado, y si Él venció, esa victoria se te extiende a ti y a mí. Ya no estamos esclavizados al pecado. Hemos resucitado con Él, es decir, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Ya no vivimos para el pecado, pero tampoco ya no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para aquel que dio su vida por nosotros. Haber resucitado con Cristo implica que el pecado ya no te domina, pero creo que también hay suficiente respaldo bíblico para decir con claridad y seguridad que la muerte ya no domina sobre nosotros. Implica que es garantía de que un día también resucitaremos, que estamos sí en un cuerpo corruptible que un día va a colapsar. Implica sí, todavía estamos en este cuerpo vulnerable, pero un día seremos resucitados con Cristo, con un cuerpo glorificado y majestuoso. Implica que sí, estás en un cuerpo que va en decadencia más y más y más y más. Vas viendo cómo tu hígado se va desgastando, tu corazón con el tiempo va desgastándose también, tu cabello va cambiando, tu piel va perdiendo elasticidad, tus huesos van perdiendo fuerza, tu espalda se va a ir encorvando, y eventualmente todos nosotros un día, tarde o temprano, vamos a morir físicamente. Pero hemos sido resucitados con Cristo. Implica que la muerte no tiene la victoria final. La muerte no tiene la palabra final. Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Hebreos dice, si este cuerpo, si este tabernáculo, si esta casa se desgasta, ¿sabes qué? Tenemos otra mucho mejor. Tenemos una nueva casa, tenemos un nuevo cuerpo, una nueva tienda gloriosa, majestuosa, que el pecado, la corrupción y la enfermedad no podrán tocar jamás. ¿Qué pasó en la salvación? Nos dio vida, nos resucitó, pero uno más y terminamos, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué significa que nos hizo sentar en los lugares celestiales? Como no tiene mucho sentido si lo vemos de manera superficial. Primero, pensar un poco,
dice que estamos ya sentados, nos sentó juntamente con. Y quiero destacar aquí, el versículo no dice estaremos sentados, no habla en futuro, dice que nos sentó. Y de hecho lo habla en pasado, un hecho ya consumado, como ya está hecho, eso ya sucedió. Es una posición en la que ya fue establecida. En Efesios 1:20 se habla de Cristo, específicamente de Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora Pablo, en Efesios 2:6, lo que antes dijo de Cristo, que él sí, pues él murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, se sentó en los lugares celestiales, eso nos queda claro, pero ahora Pablo agarra todo eso y nos lo aplica a nosotros, que nosotros también nos sentó en los lugares celestiales y lo da como un hecho, ya pasó. Y obviamente no habla físicamente porque estamos aquí, pero de manera espiritual nuestra vida está unida a la vida del Cristo exaltado. ¿Qué hizo Cristo cuando nos salvó? ¿Qué hizo Cristo al sentarnos en los lugares celestiales? ¿Qué implica eso? Implica que nos sentó en los lugares celestiales, que nos trasladó de un reino a otro. Habernos sentado en los lugares celestiales en Cristo habla de un traslado de reino. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Piensen en la Casa Blanca, ¿cómo se llama la oficina del presidente Oval? Hay una silla que es para una sola persona, ese es el presidente. Igual en Los Pinos hay una silla que habla de un reino, la reina de Inglaterra, ahí está la silla desde la cual ejecuta juicio, David sentado en su trono. Ahora, cuando hablamos de que estamos sentados con Cristo, implica que fuimos trasladados de un reino a otro, de un gobierno, de un líder, ahora a uno completamente diferente. Pablo dice que nos libró de la potestad del reino, del gobierno de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Ya no pertenecemos al dominio de Efesios 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo en la cual Satanás gobernaba. Ahora estamos bajo Cristo como el Rey exaltado. Sentados con Cristo significa un cambio de gobierno, un cambio de patria. Pero también implica que nos dio una nueva identidad. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre, implica obviamente que ya no hay ninguna condena para nosotros. Ya no somos hijos de ira, como decía Efesios 2:3. Estar sentado a la diestra del Padre, allí ¿habría un criminal sentado en la oficina del presidente? Por supuesto que no. Implica, si estás sentado con Cristo a la diestra del Padre, implica que ya no hay ninguna condenación, que ya dejaste de ser hijo de desobediencia, que ya no eres hijo de ira, que ya no estás bajo la lupa de la justicia de Dios. Ahora somos hijos adoptados. La salvación no solamente nos perdonó, pero nos reubicó como hijos de Dios. Estar sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, con Cristo, nos asegura de manera definitiva. Estar sentado implica que la obra ya fue terminada. Cristo se sentó a la diestra del Padre por una razón, porque su obra redentora había sido completada, no había ningún pendiente más. Entonces, como no hay más que hacer, todo fue terminado, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Terminó. Si estamos sentados junto con Él, implica que nuestra redención está asegurada por la obra consumada de Cristo. Hay un canto que a veces tenemos aquí en la iglesia ante el trono celestial: y mientras en su trono esté, nada de Él me apartará. Y mientras en su trono esté, la idea no es como que probablemente un día no esté. Habla de seguridad. A Él nadie lo mueve de allí. Y como nadie lo mueve de allí jamás,
entonces nadie nos puede apartar de Él. Estar sentado con Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales implica que nuestra salvación no depende de mi desempeño fluctuante, depende de la posición de Cristo y de que Él ha terminado su obra. Pero estar sentado en los lugares celestiales con Cristo también implica una nueva perspectiva y una autoridad espiritual. Efesios 1:21, cuando habla de Cristo sentado en los lugares celestiales, también dice sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Si estamos unidos a Él, ya no estamos bajo la tiranía, bajo la opresión de Satanás. El pecado ya no es nuestro amo. Satanás ya no tiene autoridad judicial sobre nosotros. La culpa ya no es nuestra identidad. Él venció de manera contundente y nosotros estamos sentados con Él. Implica que Él venció sobre todo dominio, principado, potestad. No hay nadie que pueda contra Él. Y si usted y yo estamos con Él, Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. Estar sentado con Cristo en los lugares celestiales implica que cuando tú y yo luchamos con la culpa, recordamos, no estamos sentados ya en la silla del acusado, estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo. ¿Quién te va a acusar allí? Tu silla ya no es en la que Satanás acusa, en la que tu pecado acusa. Estamos sentados con Cristo. Implica también que cuando el mundo presiona, recordamos, esta no es mi patria, nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi patria, mi gobierno están allá arriba con Cristo. Recordamos también que cuando enfrentamos tentación, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice Romanos 6:14. Yo ya no soy esclavo de este reino pecaminoso. Cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, recordamos Colosenses 3:3, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Antes estábamos muertos, éramos esclavos, estábamos bajo la ira, bajo el dominio de Satanás. Ahora vivificados, se nos dio vida. Ahora resucitados, exaltados, unidos al Rey. Y eso hizo Cristo cuando te salvó a ti y a mí. No solo agarró tu expediente, el acta de pecado en contra tuya, lo limpió, lo eliminó, pero nos colocó en Cristo. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar todo, los tres, por Cristo, juntamente con Cristo, en Cristo, por Cristo, todo es de Él. Dios, hermanos, no solamente nos sacó de ese pozo de perdición, de muerte, pero eso es increíble, nos sacó de allí y nos sentó a la derecha del trono con Cristo. Me gusta mucho esa canción, su enemigo fui, hoy me siento a su mesa. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos, y no puede contenerse. Oramos. Padre, te agradezco mucho porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Humanamente nos puede costar trabajo pensar que estábamos depravados en su totalidad. Nuestra mente nos quiere hacer pensar que pues hay algo que nosotros hicimos, o hay algo que nosotros buscamos, nosotros tomamos la iniciativa, nosotros buscamos salir de la perdición. La gloria no puede ser para nosotros, Dios. Tú eres el que será honrado, glorificado, amado, deseado eternamente, y cantaremos y adoraremos para siempre de tu gran misericordia, tu bondad, tu gracia inexplicable. Gracias, Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces de hacer cualquier cosa buena ante tus ojos. Y en esa condición, tú, que eres rico en misericordia, nos amaste con ese amor supremo, sacrificial, y hoy pues recibimos vida. Y hoy, por Cristo, tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entendemos que
que si bien un día la muerte va a llegar, si bien el pecado nos puede golpear, pues el pecado, la muerte no tienen la palabra final. Tú venciste el pecado y la muerte y creemos que hemos resucitado contigo. Pero también Dios nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente contigo, Cristo. Este no es nuestro reino, este reino de corrupción, de injusticia, de sí hay cosas interesantes en este mundo, pero nada comparable con tu reino. Ayúdanos a tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Y Padre, una vez más te pido, si alguien justo ahorita en este lugar no te conoce personalmente, si alguien cree que tiene vida, hazle ver su verdadera condición. Solamente tú puedes traer convicción, solamente tú puedes producir vida nueva, solamente tú puedes producir fe, salvación, arrepentimiento. Pido tengas misericordia y nos lleves a todos a Cristo. Te damos gracias, Jesús, te amamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén.